I would like to welcome you this evening to an inter-university collaboration, conversation, and dialogue. Tonight, we have the honor to have with us Patricia Ariza from Colombia. We also have with us various theater critics who all will be holding a forum after the presentation. So por favor, make sure you stay and share your questions, opinions, and comments. Now it is my pleasure to introduce to you Patricia Ariza. Patricia Ariza is from Vélez, Colombia, and is a leading light and engaged theater related to women in the context of the Civil War. As a child, Ariza became one of Bogota's million refugees, and later at the university, she initiated student involvement in women's and social issues through artistic expression. Upon graduating, she produced high-quality independent theater, and in 1966 co-founded Colombia's first alternative theater group, Teatro La Candelaria. Ariza has formulated a special approach to theater making that promotes social interaction and thereby reduces conflict. In her model, a specific group, such as women, elderly, or market vendors, makes use of testimony and reenactment to develop a script centered on the issues in their collective life. Personal experience is then transformed into a matter for public dialogue through performance in one of the many organizations that Ariza was instrumental in founding and directing, such as the Festival of Women on Stage, the Cultural Theater Movement, the Columbia Theater Corporation, National Festival of New Theater, and Festival of Alternative Theater. Patricia Ariza has been honored for the outstanding work she has done over decades to empower the disadvantaged, especially women, enabling them to transform their lives through cultural activities, for her efforts to counteract injustice and restore social memory, and for her energetic commitment to the reduction of conflict. Now I will leave you with Professor Roy Ketchum, who is a faculty member of the Department of Hispanic Studies, and the one who will be doing the interpretation. Thank you all for coming tonight. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos, a todas. Especialmente quiero expresar mi agradecimiento a la profesora Nelcy Chávez, que ha sido quien me ha invitado, una persona a quien reconocemos mucho por su trabajo aquí en los Estados Unidos y particularmente aquí en Minnesota. Muchas gracias. So thanks to everyone, and first I'd like to say thank you especially to Nelcy Chavez Solano and to the College of St. Benedict and St. John's University for for making this invitation here. And I'll just say a brief word. I'll offer the title of the talk. Patricia Ariza's talk tonight is Human Rights in Times of War, Women's Active and Poetic Presence, Aesthetics of Resistance, Derechos Humanos en Tiempos de Guerra y Paz, Presencia Activa y Poética de las Mujeres Estéticas de Resistencia. And I'll say a little bit. I'm going to do my best to offer interpretation as we go along. And just for clarification, to talk a little bit about how I'll do the interpretation, it's easiest for me to speak as if in her voice. So I'll be saying, if she says I did something, I will typically say it as I did something. It makes more sense for you than to have back and forth like that. So, and a little quick mic check question. I think there's a little echo. Is that true?
dieron los derechos del hombre y del ciudadano. In the French Revolution, the National Assembly articulated human rights from the perspective of men. Como ustedes saben, la Revolución Francesa fue una revolución burguesa. As you know, the French Revolution was a bourgeois revolution. Robespierre y Lafayette proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. Robespierre and Lafayette declared rights for men and for citizens. Pero una mujer, Olympia de Gouges, tuvo la osadía, el valor de escribir los derechos de la mujer y de la ciudadana. But one woman, Olympia de Gouges, had the courage and the De escribir los derechos. she had the courage and the, we would say, the gall to come forward and write the rights, declare the rights of women. Olympia de Gouges, además, hacía teatro, era directora de teatro y era dramaturga. This woman, Olympia de Gouges, was also involved in theater. She was a theater writer and directora también. Directora de Director and writer of theater. Lo primero que hicieron fue retirar sus obras del teatro, de la Comédie Française. Retiraron sus obras, las retiraron del repertorio. In response to her having declared the rights of women, the first thing that they did was take her theatrical pieces off the stage. Y después le mandaron cortar la cabeza. And later on, they had her beheaded. De manera que los derechos de las mujeres no son unos derechos que los tengamos como un regalo de los gobiernos y como un regalo del establecimiento. Que no los tenemos así, ¿verdad? Esos Es que no. no son un regalo. This is evidence that the rights of women are not something that are given as a gift by governments. Detrás de esos derechos hay una lucha enorme de las mujeres durante muchísimos años, durante la historia de la humanidad. Behind the rights of women, there's an extraordinary history of struggle and of courage. Y todavía falta mucho por conquistar todavía. And still there's a long way to go. There's a lot of terrain to cover. Vivimos en un sistema patriarcal, con un patriarcado que en este momento está aliado de manera muy peligrosa al neoliberalismo, atado al neoliberalismo. We live in a patriarchal system, and a patriarchal system that is intimately tied, directly linked to the economic system of neoliberalism. Por eso es muy lamentable que en este momento en el mundo, con los avances científicos y técnicos de la ciencia y de la tecnología, estemos viviendo cosas tan lamentables como las que estamos viviendo ahora. So it's unfortunate that with so much advance in technology and science that we continue to live in the kinds of situations and circumstances that we do today. Bajo ningún aspecto se justifica que haya los niveles de pobreza y de exclusión que existen en el mundo. There's no way to justify the conditions of poverty and exclusion that exist in the world where we live today. Pero mucho menos se justifica que las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, aún en países que se llaman desarrollados, sigan siendo excluidas. And even less is it justifiable that women who make up half of the population continue to live in the conditions with the kinds of rights that we have. Y el Día Internacional de la Mujer tiene mucho que ver con la historia de las luchas de las mujeres en los Estados Unidos. And the International Day of Women has everything to do with the historical struggle for women to gain rights. A mediados del siglo XIX, un grupo de mujeres textileras hicieron una huelga en Chicago y esa huelga fue respondida cerrando la fábrica y quemando la fábrica. In the middle of the 19th century, women in textile workers in Chicago rose up within their factory and asking for their rights, and their movement was forcibly shut down. Yo quiero, por la lucha de Olympia de Gouges, por la lucha de las mujeres
y por la responsabilidad tan grande que ustedes, las mujeres jóvenes y los hombres también tienen en cambiar las cosas que están mal hechas en este mundo. Hoy Día Internacional de la Mujer, quiero pedir un aplauso para las mujeres. In honor of Olympia de Bush and all of the women historically who have always worked on behalf of the rights of women, and for you, women and men who choose to work in favor of rights of women, I would like to ask now for an applause for all of the women and all of the men contributing to these movements. Y hoy también es un día especial, importante. Hoy están enterrando a un hombre que ha jugado un rol trascendental en América del Sur, particularmente en la zona bolivariana, que es el presidente Chávez. Hoy lo entierran, hoy murió lamentablemente. Murió hace 3 días, lamentablemente. And also I'd like to make special mention now of an important man, a man who's played a fundamental role in South America, particularly in what's referred to as the Bolivarian movement. Today, they're burying Hugo Chávez. Ese hombre ha sido presentado por los medios de comunicación en el mundo como un monstruo, como un dictador. Throughout the world, in the media, he's been represented as a monster. Nosotros que vivimos en un país vecino, que es Colombia, que tiene una frontera larguísima con Venezuela, sabemos de las transformaciones tan profundas, estructurales que han sucedido en este país. Those of us who live in Colombia, neighbor to Venezuela, we understand the kinds of radical transformations that have occurred in Venezuela. No es un monstruo ni es un dictador. He's neither monster nor dictator. Hay también que investigar detrás de lo que dicen los medios. Es decir, él lo que hizo fue que nacionalizó el petróleo y ese fue su gran pecado frente a las miradas mediáticas del imperio. It's necessary also to look behind those media images and to understand the reasons and the things that he's done. His great sin in the eyes of the media, in the eyes of the many people in the international community was the program of nationalizing the petroleum industry. Ahora voy a empezar a hablar un poco de lo que hacemos nosotros en Colombia y de cómo trabajamos desde el arte por la transformación social, por la transformación de la mirada que se tiene de la realidad. Now I'm going to begin to speak a little bit about what we do in Colombia, the kinds of work that we do, focused on social transformation and on the understanding of social realities. Ustedes tienen la fortuna de estar en una universidad muy importante. Tienen, eso no es solamente una fortuna, es una gran responsabilidad. You have the good fortune to be at an important university. It's a good fortune, but it's also a responsibility. Tienen la responsabilidad de desarrollar la capacidad de mirar más lejos de lo que les dicen los medios de comunicación, de lo que dicen los noticieros y de lo que dice la televisión. That responsibility has to do with looking beyond, looking further than what's represented to you in the mainstream media. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer desde el arte y desde el teatro y también desde la política. And that viewpoint beyond what the mainstream media tells, that's what we try to present, that's what we try to offer in the form of our art and theater. Tratar de indagar en lo profundo de la sociedad, en lo que la sociedad no puede ver por otros medios. We try to investigate the depth of society, the things that are at a level that can't be understood by other forms of media or representation. Nos interesa mucho transformar la percepción de los espectadores. We're interested in transforming the perception, the way that the audience perceives. Voy a situar un poquito el contexto del país de donde nosotros venimos, del país de Colombia. First, I'm going to contextualize a little bit by talking about the situation in Colombia, where we come from. Colombia viene de un conflicto social
que tiene una tradición enorme, un conflicto de exclusión y de miseria. No voy a hablar de toda la historia de Colombia, pero hablemos de los últimos 50 años. So Colombia has a long history of conflict, of exclusion, and of misery. I'm not going to talk about the whole history of Colombia, but I'm going to talk about some key points in the last 50 years. Es un país riquísimo, es un país que de verdad privilegiado por la naturaleza, tiene 2 océanos, tiene 3 cordilleras, tiene todos los climas del mundo, todos los climas estar en Colombia, y entonces eso le permite tener frutas, es decir, Colombia podría alimentar por lo menos una tercera o cuarta parte de la humanidad. Colombia is a place that's endowed with, privileged with all kinds of richness, with nature, with access to the ocean, with 3 mountain ranges, with all the climates. It's a place that can produce all kinds of fruits that in reality it could be in a position to feed as much as 1/3 of all of humanity. Pero todo allí está mal hecho, mal repartido, mal organizado, mal distribuido. But everything is poorly organized, poorly distributed, and poorly made. Los campesinos han sido despojados, los pequeños agricultores, que son los que garantizan la diversidad, han sido despojados de sus tierras y lanzados a la miseria en las ciudades. Hay 4 millones de desplazados internos de Colombia. The campesinos have been displaced from their place on the land, the place where they can cultivate their crops. They've been displaced into a form of misery in the city. There are at present 4 million people, displaced people living in the city. Voy a hacer una aclaración de sí. So the word in Spanish campesino, it requires maybe a little explanation. Rather than just to say farmer or farm worker, which is what we would think of in an English-speaking context. A campesino is somebody who lives in a rural area, who works the land, and oftentimes is what we might think of as a subsistence farmer, right? So not so much farm worker laboring someone else, not so much farmer like big extensions of land, but small subsistence farmer. Campesino is a word particular to the Spanish language. So she's saying campesinos have been displaced from their homeland, connected to the earth, and forced to live in cities, which becomes a miserable existence. Y nuestro país tiene 40 millones de habitantes. So 4 million displaced campesinos in a population of 40 million. En este conflicto se expresa, el viejo conflicto social se expresa en un conflicto armado que tiene ya 50 años, una confrontación armada muy aguda entre una insurgencia campesina frente al Estado y frente a la oligarquía. So conflict in Colombia is most clearly understood through a 50-year armed conflict that consists of a campesino insurgency against the state. El conflicto se expresa también en una desigualdad enorme. Colombia en este momento hace parte de uno de los países, creo que en este momento ya vamos a ocupar el primer lugar, más desiguales del mundo, donde la riqueza se reparte de manera más desigual. The conflict in Colombia is also expressed in terms of inequality. Colombia is one of the countries whose levels of inequality, unequal distribution of resources is deepest in terms of the greatest unequal distribution of resources around the world. Y otra manera donde se ha expresado el conflicto es en la falta de oportunidades que la gente tiene para encontrar un trabajo digno, un trabajo honrado, un trabajo con el cual pueda salir adelante con su vida personal y de su familia. Another way
that the conflict is expressed is through the lack of opportunity that people have to find a dignified form of work, an honorable form of work, a way to meet their own needs and the needs of their family and to get ahead. Eso hizo que mucha gente se vinculara a la droga, a la venta de la droga, a la relación con el tráfico de drogas. This social context of conflict is part of what explains why so many people have become connected to the cultivation and distribution of drugs. Eso, por supuesto, ustedes saben que tiene mucho que ver con los países llamados en desarrollo, desarrollados y particularmente con los Estados Unidos. And this then, as you understand, has everything to do with the connection of places like Colombia to places what we would think of in the developed world like the United States. Y que salir de este problema de las guerras de las drogas, que también son guerras de intervención, es un problema, es una corresponsabilidad de las personas demócratas de los Estados Unidos con nosotros, los que habitamos en el otro lado y que somos los que sufrimos las consecuencias. So to get out of this thing that we think of as the drug war is a shared responsibility. It's a responsibility shared. This drug war, which is also a war of intervention, is a shared responsibility. Responsibility shared by the people with the interventionist governments and the people who are suffering the consequences of this drug war. Sin embargo, hace tiempo que nosotros ya dejamos de plantear en nuestras conferencias, en nuestros seminarios, de plantearnos en América Latina como víctimas. Nonetheless, it's been for a while that in conferences and presentations, we from Latin America have stopped representing ourselves as victims. No somos víctimas, somos un continente, somos una región poderosa, rica y que está ganando muchísima fuerza porque está ganando un gran sentido de pertenencia. We are not victims. We are people who are gaining strength and richness because we have found ways to belong. En Colombia hay un gran movimiento de resistencia, un gran movimiento que trabaja por el futuro del país, un movimiento impresionante. Ese movimiento no se registra normalmente en los medios de comunicación, es un movimiento impresionante. So there's a large, impressive movement in Colombia, a movement that's working for the improvement of social conditions, improvement for things in the future. But it's a movement that's underrepresented in the media. La gente se ha cansado de la guerra, la gente se ha cansado de la exclusión, la gente se ha cansado de no ser reconocida, la gente se ha cansado del narcotráfico y entonces están haciendo unas nuevas propuestas de sociedad para Colombia y para América Latina también. People are tired. People are tired of war, of exclusion, of not being recognized. People are tired of narcotráfico, drug trafficking, and so they're making new proposals. Dentro de ese movimiento está el movimiento cultural, está el movimiento teatral y está el trabajo que hacemos nosotros. Within that broader movement is the specific movement of the arts and of theater in particular, the work that we do. Yo trabajo en un teatro histórico, un teatro que tiene una gran trayectoria, son 46 años de trabajo de laboratorio permanente. The theater that I work in is one with a long tradition, has 46 years of history of being a theater laboratory and of doing theater work. Es un teatro emblemático que se llama Teatro La Candelaria. It's an emblematic theater group called Teatro La Candelaria. Y es un teatro emblemático porque es un teatro que tiene como política hacer sus propias creaciones, creaciones originales. Nosotros, es decir, para nosotros es muy importante la cultura que se hace, la cultura teatral de Europa, la cultura teatral de los Estados Unidos, pero nosotros estamos produciendo
nuestra propia cultura. Part of what makes La Candelaria so emblematic is that there's a practice, a policy within the theater to do our own productions. The creations that we do, the theatrical productions, are original. So we respect European cultural productions, European theater, and the United States theater. We're interested in that, but we always make our own theatrical productions. Creamos nuestras propias obras y hemos encontrado las herramientas para hacerlo. We create our own plays, and we found the tools to do that. Esas herramientas nacen de una investigación sistemática y permanente en el teatro. Those tools emerge from a systematic and permanent research investigation into theater. Hemos desarrollado, no solos, sino también en compañía del movimiento teatral colombiano, una metodología que es la metodología de la creación colectiva. We've developed this not on our own, but in collaboration, and the tools that we develop are la última cosa. Creación colectiva. So collective creation of theater. Y también hemos buscado de manera consciente un público, el público de la periferia. Lo hemos ido a buscar a sus sindicatos, a sus organizaciones sociales, a sus cooperativas, los hemos ido a buscar y los hemos traído para el teatro nuestro, para el teatro colombiano. We've also been conscious and intentional about seeking out an audience. So we reach out to trade unions, we reach out to organizations, to cooperatives, to the people who might be interested in the kind of theater that we do, and we intentionally bring them into our space. Algunos de nosotros, y digo nosotros porque aquí también está un compañero que trabaja conmigo, Carlos Satizábal, no somos solamente artistas, sino que también somos activistas políticos. So within our group, and here present, we also have Carlos Satizábal, who is also a member of the organization. So we're not just interested in theater, we're also social activists. Tenemos el laboratorio donde trabajamos las joyas de minuciosa elaboración, que son las obras de teatro. So we have the laboratory where we create the gems, which are the product of theater. Pero también estamos en la calle con las manifestaciones públicas, con las manifestaciones de la clase obrera, el 1 de mayo, con el movimiento de mujeres, con los estudiantes, protestando contra todo lo que es injusto, contra todo lo que creemos que es necesario cambiar y cambiarlo pronto. We're also in the street. We're in the street when people are protesting, when workers are out demanding their rights. We're out for the celebration of workers' right on the 1st of May. We're out in solidarity with women. We're out with students. We're out in the face of everything that we consider unjust and that needs to be changed and that needs to be changed now. Eso nos ha llevado a investigar también nuevas formas artísticas y políticas y nuevas propuestas para estar en la calle y también para estar en el teatro. So this has brought us to seek out new artistic forms, new political forms, and new proposals for how to be out in the street and to be in the theater. Entonces estamos realizando unas acciones teatrales que hemos denominado performance, todavía no hemos encontrado como la palabra precisa, mientras tanto estamos utilizando esa en la calle para poetizar el espacio de la plaza pública y para politizar los espacios tradicionales del arte. So we've developed some, what we call theatrical actions. So the word we use is performance, but we're not completely comfortable with that word because maybe there's another word that describes better what we do. In the street, we poeticize the public space. In the theater, we politicize what's traditionally the artistic space. Yo personalmente creo con una teórica francesa muy importante que se llama Chantal Mouffe,
que en este momento en el mundo hay un retorno de la política, un retorno enriquecido, un nuevo retorno de la política. I'm very much in agreement with a French theorist, Chantal Mouffe, who believes that we are presently in a return of the political, and in enriching return of the political. Pero una política enriquecida con la voz de las mujeres, con las opciones sexuales diferentes, con la voz de los afrodescendientes y con la voz también de los indígenas. But it's a politics that's informed very much by the voices of women, by differences, by sexual options, by the voices of descendants of Africans, and by the voices of the indigenous. Con todas estas voces tenemos que inventar una nueva manera de hacer política y una nueva manera también de hacer arte. Y una nueva manera como estas dos cosas se pueden relacionar. So with all those voices, we need a new form, a new way to do politics, and also a new way to do art. Estas acciones que estamos haciendo las trabajamos fundamentalmente con el movimiento de víctimas y sobre todo con el movimiento de mujeres. Las mujeres en Colombia son, en su mayoría, son las que están al frente de las organizaciones de derechos humanos, de la defensa de las organizaciones de derechos humanos. These are actions that we do in collaboration with movements that, with victims movements, with women's movements, and in particular women who are often at the forefront of human rights organizations in Colombia. Entonces, las acciones consisten en que trabajamos con estas organizaciones mezclándonos las artistas y las víctimas para producir un resultado de una performance masiva en la plaza pública. So in these actions, the way that we work is to mix organizations, to mix artists and victims, to bring them together, looking for the result of some kind of performance that happens in the public place, in the plaza. Buscando que el arte se contamine totalmente de los reclamos de esta población y que también esta población se contamine de lo que nosotros sabemos. So what we're looking for is that the art be contaminated by the demands of these people, of these social movements, and at the same time, al principio hacíamos esto como un acto generoso, como un acto solidario, como un acto de apoyar a estas personas. In the beginning, we did this as a generous act, as an act in solidarity, as an act where we were hoping to support these people. Pero en el proceso nos dimos cuenta que realmente estas personas nos estaban apoyando a nosotros. But in the process, we recognized that these people are actually supporting us. Y que esta relación produce algo nuevo que nos enriquece a juntos, a los dos sectores. And in the process, we recognize that this relationship is something new, something completely new that enriches us both, enriches both groups coming from different places. Estas personas tienen unas voces, unos cantos, unas maneras de hablar, unas maneras de ser que nos enriquecen muchísimo a nosotros como artistas. These people have voices, they have songs, they have forms of speech, they have ways of being that enriches us and helps us better understand. Y nosotros también tenemos una experiencia y unos saberes que aportan a esta nueva posibilidad de comunicación con la ciudad y con el país. And we also have experiences, we have knowledge, things that can contribute to better communication with the rest of the country. Vamos a ver un video representativo, muy corto, que es de una acción que hicimos con las mujeres víctimas, preguntando dónde están nuestros muertos y dónde están los desaparecidos.
So we're going to show a short video. This is an action of victims who are asking simply the question, where are the people who have been killed? Where are the people who have been disappeared? Participaron 300 mujeres, más o menos de unas 10 organizaciones de víctimas. Y participaron, eran como 200 mujeres de las organizaciones y 100 artistas, bailarinas, cantantes. Llevamos un piano de cola a la mitad de la Plaza de Bolívar. Un piano. Un piano. So 300 women participated, about 200 of the women victims and 100 artists, dancers, and they also took a piano out into the middle of what you would think of as like Central Park, the plaza, the Central Plaza. Pensamos también que el solo hecho de transformar físicamente un espacio de poder es también un acto muy revolucionario. So we think that the simple act of transforming a public space is a transformative act. La Plaza de Bolívar que ustedes van a ver aquí es la plaza central, la plaza como más importante de la ciudad de Bogotá, donde está la catedral primaria, donde está el Parlamento, donde está el Palacio de Justicia. The Plaza Bolívar, which you're going to see, is the most important plaza in Bogotá. It's the place that, it's the site of the cathedral, the site of the Parliament building, and the site of the Justice building. Y donde está también la alcaldía. And where is also City Hall. Vamos a mostrar una parte del video y bueno, después seguimos. Where are they? Memory of the act. Dentro de las bailarinas hay varias jóvenes víctimas también. Among the dancers, some of the women are also victims. Si algo quieres decir, dilo cantando.
Si algo quieres llorar, cántalo también. Y cuando nacen las penas se van revolviendo en el corazón. Y sin querer ya se van volviendo canción. Que cuando todo es oscuro, velo pintando con el color que te va dictando la voz. Y si el canto no te ayuda, pues date la vuelta y ponte a llorar. Solo llorando sana el alma, canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Y es que cantando lloras de todas formas, te da igual. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están nuestros muertos? ¿Presentamos el otro? Vamos a presentar otro muy cortico. ¿Cuál tiene del body painting? ¿Cuál? We're going to show another short clip. Es muy corto, dura como 2 minutos, que lo hicimos recientemente con diferentes mujeres víctimas. Traían las fotografías de los compañeros muertos. We're going to do another short clip, about 2 minutes, one that we did recently, of women Y nosotros conseguimos los marcos, el vidrio, y enmarcamos esas fotografías. So this shows women with photographs of their partners who have been disappeared. And Y, está bien. y salimos con ellas, como 30 o 40 mujeres, por las calles de Bogotá con martillos y puntillas a colocar esas fotografías en las paredes de la ciudad. So we went out along with 30 or 40 of these women, and we placed these photos around Bogotá. También se colocaba un marco con un papel en blanco para que la gente escribiera lo que quisiera sobre estos rostros, y también un espejo para que se vieran allí acompañando a los muertos, y también un marco sin foto que se le ponía a la gente sobre su rostro. So along with the photos that we hung all around Bogotá, we also hung blank pieces of paper where the people that went around seeing them could express what they saw. We also hung mirrors so that the people would see themselves next to the faces of those who were disappeared. And we also hung frames without a photo. Es muy importante que la gente sienta que si no hace algo por cambiar esta realidad, puede ser el próximo en un retrato de esos. It's important that people understand that if they don't do something to change this phenomenon of the disappearance of people, they could be the next one, the next person that shows up in one of these frames. No sé por qué salió eso.
their faces on the walls. Las que ya tienen el cuadro en blanco me van recibiendo el espectáculo. Acá, miren. Lo llevan allá. ¿Quién se los desacomodó? Porque apenas no sé. Gabriel Alfredo Briceño, asesinado por pensar diferente. Presente, presente, presente. ¡Hasta cuándo! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! Una opinión. Esto es una opinión de lo que usted piensa, Por los finados que han muerto, pues eso es lo que digo yo, que han muerto por las muertes que han dado acá en Colombia. Supongo que era una campaña para pues, a los que han muerto así violentamente por pensar diferente, ¿no? Es como que en ese país no se respeta la libertad de expresión. Tiene ese vestido morado porque está haciendo una reclamación de un familiar que lo consideraron como un falso positivo. Me parece que es justo que se aclaren los asesinatos y todas las personas que han desaparecido y el gobierno no justifique esas desapariciones. Son muchos años de historia, demasiadas cosas las que han pasado y la inmediatez en los medios de comunicación nuestros generan una cantidad de olvido y el olvido es reiterativo y nos hace perder una conciencia de lo que está pasando como una sucesión de los hechos. Mario Castro, asesinado por pensar diferente. Presente, presente, presente. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Siempre vivirán en nuestras mentes. Los que mueren luchando viven siempre. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, vamos a hacer una ronda de preguntas y si nos queda tiempo, de pronto presentamos otro cortico, pero yo creo que es bueno ya entrar en una ronda de comunicación.
now we could start a round of questions, and if we have time later, we can show another clip, but maybe now's a good time to start some conversation. So if you have a question, you're welcome to ask in Spanish or English. If you ask in Spanish, I'd maybe ask you to do your own English interpretation for the rest of the crowd and give me a moment of respite. If you ask in English, perfectly fine, I'll ask this question in Spanish. Has there been any kind of resistance to your work in the streets, or is it all been supported? ¿Y en español? Ujú. Pues sí, tenemos a veces dificultades con la policía, pero en general, por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy especial que ha tenido en los últimos 12 años unos gobiernos de la ciudad bastante democráticos. Entonces nos han apoyado, nos prestan la plaza. Por ejemplo, para hacer una manifestación como estas en la calle se necesita un permiso. Nosotros nunca llevamos permiso. Entonces no hemos tenido problemas que sí podríamos tenerlos si hiciéramos esto mismo en las zonas de la periferia del país, porque Colombia es muy grande. Entonces, en zonas de conflicto, en las zonas de campesinas sería un poco difícil. Pero en Bogotá lo hemos podido hacer. So, we have had a few confrontations with police, but nothing major. And Bogotá is a particular space, a particular place. So Bogotá is a city that's had especially democratic governments, and so they've been open to us. They let us use the plaza. These things that we do, we need to have a permit for them, but we've been able to get them without any problems. It would be a different story if we did it in other regions of Colombia. So outside of Bogotá, in the countryside, other places in conflict zones, we would run into a lot more difficulty, a lot more resistance. Other questions? Mm-hmm. ¿Cómo encuentra la inspiración al día a trabajar tan duro? ¿Qué es lo que te da la energía? Can you do your question in English? So what is it that gives you the inspiration to work so hard every day? What is it that gives you the energy to work so hard? ¿Cómo encuentro la inspiración? Sí. Pues yo creo que, por un lado, un poco que en el teatro estos años hemos sido capaces de desafiarlo todo. O sea, no han sido años fáciles. Construir un teatro, inventar unas obras y conquistar un público no ha sido fácil. So I think that the first thing to say is that in the theater, it's not been easy. It's not been easy to construct a theater, to write and rehearse the plays, and to gain an audience. Pero ha sido muy emocionante y eso nos da una fuerza increíble. But it's been moving at an emotional level, and that's the thing that gives us the strength. Por otro lado, el contacto con estas mujeres es algo impresionante porque nos han demostrado que son capaces de convertir el dolor, la tristeza y la desesperación, porque a muchas no solamente les han matado sus compañeros, sino que además las han expulsado de su territorio. So the other thing is that the contact with these women, like the women that you saw on the video, that inspires us to see how they've been capable of Las han expulsado desde su tierra donde habitaban. capaces con el dolor, De tristeza, convertir el dolor en fuerza. how they've been so capable of transforming their pain, their sadness, their despair into a form of strength. And not only have their
partner's been killed, but they've also been displaced from their homes. Es muy emocionante cuando nos sentamos con ellas a discutir una acción estética, una acción artística. It's really moving when we're with them to talk about aesthetic questions, to talk about an artistic movement. A una mujer que le mataron su esposo, le preguntaron si el trabajo artístico para ella representaba una sanación, una curación de su dolor. So there was a woman whose husband had been killed, and she was asked whether participating in the artistic process offered her some form of healing. Ella respondió con una metáfora hermosísima. Dijo que el dolor primero era como tener un piano en la espalda. Después era como poner el piano en el piso en la casa. Y por último era como poder tocar el piano. She responded with a beautiful metaphor. She said the pain was like first having a piano on her back, and then next being able to take that piano and put it on the floor in the house, and next being able to play that piano. O sea, poder convertir el dolor en una danza, convertir el dolor en una canción, no quita el dolor, sino que y no se trata de quitar el dolor, porque yo creo que no hay olvido, sino de transformarlo. To convert the pain in a dance or in a song, it doesn't suggest taking away the pain, because I don't think there's any forgetting. What it has to do with is transforming the pain. ¿En español o? Okay. La pregunta es si puedes explicar un poco de quiénes son los hombres que han sido desaparecidos y por qué la desaparición de los hombres, de los compañeros de estas mujeres. Sí, es decir, hay la razón profunda es porque estos hombres en su mayoría habitaban el campo, habitaban regiones de la periferia colombiana, tenían pequeños pedazos de tierra donde cultivaban. So the main reason has to do with that these men are one who live in the countryside in rural areas, and they cultivated small plots of land. Hay una voracidad, una ambición tremenda de las élites colombianas, especialmente de los latifundistas. There's tremendous ambition on the part of the Colombian elites, particularly the large landholders. Que empezaron a despojar a estos campesinos de sus tierras, a sacarlos por las buenas o por las malas. So these large landholders, the ones with ambition for more land, have begun to displace people, small landholders, from their place, either in good ways or in bad ways. Esta situación se complica mucho con la presencia del narcotráfico. And this situation of the conflict over land is even further complicated by the presence of drug trafficking. Porque los grandes capos del narcotráfico necesitan tierras para cultivar y quieren también tener sus propias tierras para tener haciendas, para tener uno de los grandes capos, Pablo Escobar, tenía inclusive un enorme parque con un zoológico. So it's complicated by the drug trafficking problem because the top leaders of the drug cartels also want land, so they want to have their own land holding for the cultivation, but they also just want to have their own land as well. She mentioning Pablo Escobar, who not only did he have a lot of land, but on his land he even had a zoo with exotic animals. Cuando estos campesinos se organizan y se movilizan con los indígenas, se movilizan y protestan porque les están quitando la tierra, entonces los acusan de que son guerrilleros. So
So when small landholders, who I referred to earlier as campesinos, when they organize, when they protest, when they organize with indigenous people to try to protect their own lands, they're accused of being guerrilleros, accused of being insurgents. Y como es verdad que hay una guerrilla que tiene influencia en algunas zonas campesinas, And since it is in fact true that there is a guerrilla that has influence in certain regions, entonces todo resulta muy creíble, o sea, son subversivos, son terroristas, son una amenaza para el establecimiento. so that this false accusation, it can be very convincing. It can be convincing to think of them as subversives, as terrorists. Ahora muchas de esas tierras, en muchas de esas tierras existe la producción de biocombustibles, o sea, donde se producía frutas, ahora se produce gasolina. In many of these lands that we're talking about, the new phenomenon is the production of biofuels. So where they used to maybe produce fruit, now they'll be producing crops that get converted into fuel. Y que se vende aquí. And which is then sold to the United States. Es una situación, por supuesto lo que estoy explicando es muy esquemático porque el tiempo es corto y es decir, hay muchos poderes allí cruzados y muchas cosas más, pero en este momento están sentados en Cuba sectores del gobierno colombiano y sectores de la guerrilla para mirar la posibilidad de llegar a una salida política. So, of course, everything that I'm saying, it's a brief version. The story is a lot more complicated than I'm able to explain in a brief period like this. La última parte en Cuba tienes que encontrar una solución política a este conflicto. ¿Y quiénes están guerrilleros y gobierno? Están los guerrilleros y el gobierno sentados allá. So at this present moment in Cuba, members of the guerrilleros from Colombia and of the government are having meetings in Cuba looking for a peaceful solution to the armed conflict. Más o menos, es un esquema, pero... Just a brief version, more or less. Other questions? ¿Otras preguntas? Es una muy buena pregunta. Hay sobre todo mujeres jóvenes. Hay en el video, hay dos grupos de mujeres mayores de teatro que acompañan, pero en general son mujeres de mediana edad. So the question was in the video that shows women participating, and are there older women, younger women, the women that they've worked in, what's the age range? The answer is that here there were a few older women accompanying, but for the most part it's younger women that are participating in these kinds of actions. Entonces, ¿qué? Nelcy, ¿cuánto tiempo más? ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, entonces hagamos una pregunta más y cerramos. One last question and then we'll close it. Pero mi pregunta es, ¿hay espectadores o es más como un ritual colectivo? Hay espectadores en la plaza, hubo muchos espectadores, no sé cuántos, pero hubo muchos espectadores. Eso se hizo dentro de una, ¿cómo se llama, Carlos? Un encuentro hemisférico de performance que hubo en Bogotá. Hubo muchos espectadores, eso duró como 3 o 4 horas. Entonces los espectadores también no siempre están todas las 3 horas, están un tiempo. Hay algunas performances que las hemos hecho durante 12 horas, por ejemplo, donde han ido 50.000 personas, otras donde van
poquitas personas. Lo importante es estar siempre, estar ahí siempre, con nuestros cuerpos y estar ahí. Muchas gracias. So the question was, in the video we saw lots of people participating, but is this, in this performance, are there also spectators, or is it just a form of ritual? And the answer is that lots of spectators, right? So this one that we saw was maybe 3 or 4 hours. There's other ones that might last as many as 12 hours, but there's an involvement of people in the performance and also spectators. Muy lindo la última cosa, pero lo perdí. Estar siempre cuerpos y qué más. Que es muy, pero lo más importante es que tanto ellas, las víctimas, como nosotros tengamos la capacidad y la inspiración para estar siempre ahí. Cuerpos y la mente. So the most beautiful thing is the importance of being there in body and in mind. Tenemos un festival de mujeres en escena por la paz que se va a hacer en agosto. Y bueno, ojalá puedan venir alguna vez ustedes a Colombia. Muchas gracias.